Hola, les saluda el doctor Ulises Rizo, médico materno fetal del Hospital Mauricio de Chinandega. El día de hoy vamos a compartir en esta charla la importancia de hacer un abordaje secuencial en relación a la prevención del parto pretérmino, teniendo como estrategia fundamental la longitud cervical. Entonces tenemos como objetivo que todos ustedes en la conferencia de hoy sepan y reconocer cuáles son los métodos diagnósticos para la prevención del parto pretérmino, que sean capaces de visualizar y medir el cuello uterino en pacientes embarazadas por la vía transvaginal, que sepan identificar, manejar pacientes con embarazo, con cervix corto y las pacientes que contemplen el síndrome del parto pretérmino. Tenemos como premisa general que el tamizaje del parto pretérmino es una herramienta esencial para la atención prenatal y que tiene como objetivo fundamental incidir en la reducción de la prematurez y sus complicaciones. Entonces, a esto, los tres tópicos fundamentales que nosotros debemos dirigirnos es el enfoque proactivo, que sepamos identificar los factores de riesgo, implementar intervenciones que sean oportunas en tiempos cortos y que impacten en la salud de la madre y el recién nacido, y la educación y el apoyo en aquellas condiciones en las cuales, a pesar de las intervenciones, no fueron eficaces y requieren de un seguimiento adecuado. Entonces, siempre la longitud cervical es la actividad que nosotros deberíamos hacer en cada una de nuestras unidades de atención, cada vez que brindemos una atención a una gestante. Entonces nosotros debemos saber la técnica correcta para medición de la longitud cervical por la vía transvaginal, en qué momento es útil la medición de la longitud cervical. Siempre ha sido importante saber que la longitud cervical se considera como un factor predictivo independiente de parto pretérmino, es decir, que por sí sola la longitud cervical no me va a dar ningún herramienta o estrategia, a menos que ya el cervix esté corto y sea evidente que hay que hacer una intervención, pero que tenemos que sumar factores de riesgo, historia clínica de la paciente para que eso tome un punto fundamental en la intervención, porque yo podría encontrar en primer y segundo trimestre un cervix corto, pero la paciente tiene todos los factores de riesgo que implica elevar al alto riesgo a la gestante y dar un seguimiento adecuado. De ahí que habla que en el segundo trimestre en adelante la longitud cervical es inversamente proporcional a la probabilidad de parto pretérmino, es decir, que a mayor edad gestacional y no hayamos hecho una evaluación correcta, la probabilidad de que nosotros encontremos un parto pretérmino es mayor. Sí es importante mencionar que aún así las guías no se ponen de acuerdo en cuanto a las diferentes intervenciones que nosotros podríamos hacer en relación a la necesidad de hacer un abordaje universal y un cribado a las pacientes con cervix corto y gestantes que no tienen sintomatología. De ahí que en la normativa de nosotros del Ministerio de Salud se acuñó que a todas las gestantes en que ingresan a una unidad de salud a partir de o independientemente de la condición que se ingresa, a partir de semana 16, la paciente debe llevar a su unidad de salud, a su área de hospitalización, una evaluación de longitud cervical y hacer una estratificación de acuerdo a lo que nosotros encontremos, porque el 85% o más de las pacientes que nosotros evaluemos no tienen factores de riesgo, no tenían antecedentes de parto pretérmino y vamos a encontrar un cervix corto o algunas otras condiciones ecográficas que nos hagan sospechar que estamos a estar en la presencia de un parto pretérmino inminente, o no es así. Entonces, de ahí que nosotros los factores de riesgo son los más importantes que siempre debemos indagar. Si es cierto, hay puntos de corte en cuanto a edades gestacionales, pero nosotros en cada una de las atenciones prenatales o seguimientos de consultas especializadas debemos de investigar infecciones periodontales, infecciones genitourinarias, la gestación múltiple, el antecedente de parto pretérmino, el antecedente de cervix corto, la presencia de patologías médicas o idiopáticas que conlleven al polidramnio, evaluaciones previas de las gestantes con embarazo único, con cervix menor
a 25 milímetros entre las semanas 20 y 24, el parto pretérmino previo antes de las semanas 35, tener intervenciones quirúrgicas o antecedentes de incompetencia ítmico-cervical. Entonces ahí les marcamos que cualquier uno o más factores de riesgo, por supuesto que nosotros debemos dar un seguimiento estricto, y si no lo es así, inmediatamente pasar a la evaluación siguiente, que si tiene o no longitud cervical, que si fue evaluada o no la paciente durante los procesos de atención. Porque nosotros podríamos encontrar estas dos condiciones que son fundamentales, y esta diapositiva es una de las más importantes que ustedes deben llevar a casa y como conocimiento. Agrupar en la evaluación inicial a la gestante con o sin factores de riesgo, si tiene o no antecedentes de parto pretérmino. Hacia mi izquierda, las pacientes con antecedentes de parto pretérmino, las guías, la mayoría en eso sí están de acuerdo que nosotros deberíamos elevarla a alto riesgo de parto pretérmino y deberíamos tamizarla a partir de la semana 16 a semana 24 y ofertar al menos 3 a 4 evaluaciones de este proceso. Nosotros como país incluso después de la semana 24 hacemos una evaluación subsecuente si la paciente tiene factores de riesgo hasta la semana 28. Y entonces te podrías encontrar estos escenarios. Si el cérvix es normal, es decir, mayor a 25 milímetros, teniendo como punto de corte de la normalidad, nosotros debemos de evaluar la paciente cada 2 semanas hasta semana 28. Si el cérvix es menor a 25 milímetros, debemos que evaluar las condiciones necesarias para estudios de tamizaje como exudado, gran cultivo, el seguimiento cada 2 semanas, qué otras condiciones se presentan para la posibilidad del manejo con progesterona o la realización de cerclaje. Para las pacientes que no tienen factores de riesgo, si bien dice nuestra normativa que independientemente del motivo de consulta, la paciente debe ser tamizada en las áreas de hospitalización con una longitud cervical, las guías hacen referencia a que la medición deberíamos de hacer cuando nosotros hacemos una evaluación estructural entre la semana 18 y la semana 23. Si esta es mayor a 25 milímetros, pues deberíamos descontinuar el seguimiento. Pero, como decíamos, nosotros como país, aún en semana 28, podemos hacer una última evaluación, claro, si existen factores de riesgo, antecedentes de infecciones del tracto genitourinario, infecciones periodontales que conlleven a una siguiente evaluación, por supuesto que hay que hacerlo. Entonces, en lo normal que nosotros debemos hacer, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Es primero familiarizarnos que la única ecografía que te da la evaluación correcta del cérvix es la ecografía transvaginal. Y nosotros debemos de ser claros y identificar, y vamos a ver un poco más adelante cuáles son las recomendaciones que tiene la Fetal Medicine Foundation para la evaluación correcta. Pero nosotros debemos estar claros cuál es mi cérvix, cuál es el orificio cervical externo y cuál es el orificio cervical, y verlo en su totalidad. Y esto es lo que les mencionaba, ¿no? Estos son los criterios que tiene establecido la Fetal como para hacer una evaluación correcta y usted haga un tamizaje adecuado. Nuestra paciente tiene que estar, uno, en posición ginecológica y con vejiga vacía. Tenemos que usar transductores transvaginales que superen los 5 MHz con protector o capucho, lubricante, colocarlo suave el transductor en el fornix anterior para garantizar que hagamos un corte medio sagital del cérvix. Una vez que lo hayamos localizado y hayamos hecho esta evaluación, tenemos que magnificar la imagen al 75% o más de mi pantalla. Debemos de ser capaces de identificar el orificio cervical interno, el orificio externo, el canal endocervical, la mucosa endocervical, y que tenga y tenemos que estar claros que o debemos de excluir que la paciente tenga contracción uterina en el momento de nuestra evaluación. Y siempre debemos de evitar la presión. Si bien es cierto, algunas guías recomiendan que hagamos cierta presión para poder identificar el canal endocervical, una vez que lo hayamos identificado,
nosotros deberíamos de retirar esa presión porque esta medición podría ser inadecuada. Bueno, aquí ejemplo básico que nos pone el entrenamiento de la Sociedad Internacional de Ginecología y Obstetricia y que nosotros nos debemos de familiarizar. A mi izquierda, un cérvix de longitud normal donde podemos ver el canal endocervical, podemos ver orificio cervical interno, orificio cervical externo, y a mi derecha un cérvix con fenómenos ya de acortamiento donde podemos ver embudización y lo funcional del cérvix, que en esto nosotros no se debe de escapar si nosotros hacemos todas las actividades que hace referencia a la fetal en relación a una evaluación correcta en cuanto a las características que debe de cumplirse para su evaluación. Entonces, sí, también tenemos que tener en cuenta, y lo que les decía de esa misma recomendación en la diapositiva de izquierda o la imagen de mi izquierda, ven una paciente que no cumplió con el criterio, con vejiga llena y totalmente distorsionada la anatomía del cérvix, y no lo podemos visualizar. Y alguien diría, este cérvix lo evalúa y da 27 milímetros. Eso es normal, dejan de descontinuar la paciente porque la paciente no tenía factores de riesgo, no tiene embolización ni tiene otra característica ecográfica que me haga sospechar, pero tiene una condición, está la vejiga llena. Si yo envío a mi paciente a miccionar, vean cómo cambia el escenario. De 27 milímetros pasa a 14 milímetros en una edad gestacional, que podemos hacer intervenciones, por supuesto que hay que hacerlo. Basta con garantizar que mi paciente para mi evaluación cumpla con criterio 1, que esté vejiga vacía, y por la vía transvaginal. Esto como recordatorio que existen diferentes cambios a lo largo de la gestación. En la ecografía de primer trimestre, ahora que nosotros hacemos atención integral en cada una de las unidades de primer trimestre e incluimos la evaluación de cérvix, debemos de tener presente que en este cambio fisiológico aún en las etapas iniciales de la gestación tenemos presente el istmo, y si nosotros hacemos evaluación donde técnicamente diríamos este es orificio cervical interno y externo, probablemente se encuentre en un cérvix corto, y tener como presente el istmo como para una medición y tener como punto de referencia el repliegue vesicouterino como punto anatómico para considerar la medición de cérvix. Esto es lo que mencionábamos con anterioridad. ¿Cuál es la técnica apropiada para visualizar y medir el cuello uterino? Por la vía transvaginal. Siempre en la etapa inicial nosotros debemos de ejercer cierto grado de presión para identificar, pero garanticen que entran en el fornix anterior, porque si no lo entran ahí, pueden encontrar en el fondo del saco posterior y se van a encontrar que podrían encontrar falsos positivos en cuanto a la medición. Entonces yo ejerzo presión para poder identificar el cérvix y el canal endocervical. Una vez que lo identifico, cumplo con los criterios que me establece la fetal, libero esa presión y hago la medición de cérvix. Estos son la mayoría de los artículos que podrían avalar la importancia de nosotros hacer una evaluación del tamizaje de parto pretérmino a través de longitud cervical en pacientes asintomáticos. Y vean que este artículo no es tan nuevo, pero sin embargo desde ahí el profesor Nicolaide nos habla de la importancia de hacer el tamizaje universal y combinar historia clínica obstétrica y longitud cervical, y no sea esta como un método aislado que por supuesto no le va a dar ninguna información, porque si ustedes lo hacen como tal, van a encontrar unas tasas de falsos positivos hasta de un 70%, pero la detección y determinación de las tasas con identificación de factores de riesgo, por supuesto que se elevan hasta un 80% o más, y podían hacer intervenciones que pueden disminuir los riesgos. También esta recomendación hacen descripciones hacia otros métodos disponibles, como son los métodos biomecánicos para la evaluación del cérvix. Y en estos también ustedes los han visto, que es la medición o el análisis del índice de consistencia cervical, que no más que expresa los cambios del diámetro antero-posterior del cérvix en relación a la deformidad máxima introducida por la compresión que nosotros ejerzamos por la vía vaginal. Este índice está altamente asociado
a la deformidad que se ocurra con los fenómenos de compresión interobservador y que puede arrojar mayor información a la estrategia o a ayudar un poco más a la evaluación correcta en relación a longitud cervical, más un índice de consistencia. De repente ustedes se van a encontrar una longitud cervical en puntos de corte de 25 milímetros, con o sin factores de riesgo, pero si ustedes suman un índice de consistencia cervical y esto le sale por bajo de los puntos de referencia, por supuesto que hay que hacer una intervención como un cerclaje si se encuentran en esa edad estacional. Siempre alguna otra recomendación y habla de la misma descripción en cuanto a la medición ecográfica del índice de consistencia y evaluar lo que se reblandece el cérvix de su diámetro antero-posterior cuando nosotros hacemos compresión máxima. Y este es el ejemplo de cómo nosotros deberíamos hacer la medición del índice de consistencia, y este lo vamos a calcular con el diámetro antero-posterior del cérvix en reposo y luego el cérvix en compresión. Esto lo dividimos, el cérvix por ejemplo me da, con compresión me da 20 milímetros y sin compresión 25 milímetros, divido 20 entre 25, lo que me da, si sobrepasa el 60% o más el punto de corte, esto es la normalidad, y si es menor a 60 hay un cérvix reblandecido con alta probabilidad de insuficiencia cervical y que hace intervenciones adecuadas para la evaluación del tamizaje de parto pretérmino. Esto es una recomendación, esta es una guía del 2024, un artículo más bien del 2024, donde evalúa el índice de consistencia en primer trimestre, que, como decíamos, hoy la mayoría de las guías hacen relevancia a que nosotros debemos de sumar intervenciones que mejoren el diagnóstico, dado que la longitud cervical en primer trimestre aún es controversial. Solo tiene mayor valor en aquellas pacientes que tienen antecedentes de parto pretérmino. Y vean este estudio donde evaluaron índice de consistencia cervical en 667 pacientes analizadas, y vean cómo, así como preeclampsia, que lo definimos en temprana y tardía, también esta intervención tomó esos dos grupos de trabajo en relación a la prematurez antes de semana 34 y antes de la semana 37, y cómo acuñando la índice de consistencia cervical, pues supera hasta un 20% en el valor de referencia, tomando que antes de las 37 semanas, solo haciendo índice de consistencia y longitud cervical, le teníamos solo un 19% de diagnóstico en este grupo de trabajo, y si nosotros hacíamos antes de la semana 34, pues eleva enormemente hasta un 20% el diagnóstico, y teniendo que la longitud cervical en primer trimestre anda con una sensibilidad de un 20%, si nosotros acuñamos índice de consistencia cervical, encontramos una especificidad hasta un 90%, es decir, es válido hacer esta estrategia. Y vean la área baja de la curva, donde por supuesto que sí expresa un rango de valor que hay utilidad en su implementación. Este estudio, por ende, es un estudio de corte prospectivo en centros de alta investigación, embarazos únicos que tenían con o sin antecedentes de parto pretérminos espontáneos, y se hizo la medición del índice de consistencia en estas edades estacionales, es decir, en el primer trimestre, y por supuesto que encontraron que hasta un 20% elevaba el diagnóstico de parto, el diagnóstico o la predicción de parto pretérmino. En relación al índice de consistencia, algunos ejemplos en cuanto a cómo podríamos hacer la medición de la longitud cervical y la medición del diámetro antero-posterior en reposo y en compresión, y hacer una evaluación. Esto no es tan nuevo, el doctor Parra desde el 2011, y él es el de los que más hace énfasis, y este artículo que les compartía es el que mayor hace énfasis en que la longitud cervical por sí sola, si no sumo factores de riesgo, si no entro con una evaluación de un índice de consistencia, por supuesto que a lo mejor se nos escaparán, como decían, falsos positivos hasta un 10 o más % en relación a intervenciones que podríamos hacer. Entonces,
Como puntos clave de esta revisión podemos y queremos que ustedes se lleven a casa, es que siempre para hacer el tamizaje de parto pretérmino y evaluación de cervix, debemos hacer la evaluación por la vía transvaginal. La vía transabdominal no está recomendada como una estrategia universal y dejemos por favor de usar a veces por factor tiempo. Y cuando les preguntas a las pacientes, ¿hicieron longitud? ¿Me hicieron una evaluación vaginal y algo? No. Y en la evaluación ecográfica dice longitud cervical. No hagamos esa intervención que no tiene ninguna utilidad. Siempre debemos recordar la técnica adecuada para medir el cervix y todas las consideraciones que tienen las diferentes guías y la fetal, que es como la de mayor importancia en relación a ello, y cumplir a esto nosotros vamos a encontrar alta sensibilidad en nuestras pruebas que estamos haciendo. Siempre debemos de tener cuidado en la sobreestimación de la longitud cervical. Siempre la guía recomienda, por ende, que nosotros hagamos 3 evaluaciones y nos quedemos con la evaluación más corta, que mi punto de corte son los 25 milímetros, y siempre debemos de evitar la presión inadecuada cuando se está haciendo la medición del cervix, solo en la etapa inicial, para identificar cuál es el canal endocervical, cuál es mi cervix que debo hacer compresión. Después, si estoy haciendo longitud cervical, no debería hacer compresión. Si quiero hacer índice de consistencia, por supuesto que sí, para medir su diámetro anterior posterior. Esperamos que esta intervención sirva para aclarar algunos puntos, y si estamos haciendo ya evaluaciones de parto pretérmino, por supuesto que homogenicemos el trabajo que estamos haciendo, que es la intervención que nosotros queremos compartir.